¿Qué es la internacionalización en el terreno empresarial? Bueno, cuando se habla de internacionalización, básicamente nos referimos a todas las actividades económicas que las empresas hagan, digamos, trascendiendo las fronteras nacionales de su país de origen, ¿no? ¿Cuáles son las formas más habituales de internacionalización? Normalmente las empresas comienzan por internacionalizarse a través de la exportación, colocando sus productos, digamos, a través de distribuidores locales en otros países, y después a partir de eso van desarrollando estadios más ambiciosos, abriendo una delegación o tal vez estableciendo algún tipo de alianza estratégica con un socio local o con otra empresa de su país de origen para operar en un país extranjero. Y después ya las formas más avanzadas tienen que ver con, bueno, comprar alguna empresa y ya hacer una inversión extranjera directa, sea a través de compra, como comentaba, o sea a través del desarrollo interno de creación, digamos, desde cero de una nueva operación en el extranjero, ¿no? ¿Es lo mismo internacionalización que globalización? La palabra globalización se suele utilizar para describir situaciones en las cuales las empresas tienen una posición internacional ya muy variada, no solo a nivel de que están en muchos países, sino que están en todas las regiones en que se divide el mundo, ¿no? O sea, no es estar simplemente en muchos de Europa y de América del Norte, sino que estamos también en América Latina, estamos en Asia, en África, que la presencia ya es en un número muy expresivo de países. Internacionalización se refiere genéricamente a esto, pero también a situaciones más modestas en las cuales yo puedo estar en un país y voy al país limítrofe, ¿no? ¿Qué factores debe tener en cuenta una empresa al internacionalizarse? Al internacionalizarse es importante, ante todo, es saber para qué lo hace, ¿no? Y esto tiene que ver con decir, bueno, yo de aquí a 3 o 4 años, con esta iniciativa internacional, ¿dónde voy a hacer, en qué ámbito voy a hacer algo que va a permitir que mi empresa sea más fuerte, que valga más? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conseguir vender mucho más, digamos, con un nivel de inversión marginal relativamente modesto. Vamos a conseguir diferenciar mejor nuestros productos porque estamos en mercados internacionales y aumentar nuestro prestigio, aumentar nuestra capacidad innovadora, etcétera. Vamos a tener un costo más competitivo porque ahora tenemos volúmenes mayores. Vamos a tener un poder negociador frente a nuestros proveedores, frente a clientes, incluso frente a estados que nos dan condiciones preferentes para radicarnos precisamente por nuestra presencia internacional y peso internacional. Vamos a diversificar mejor nuestro riesgo, producto de que vamos a estar en distintas áreas del mundo o de una región, y de esa manera los problemas macroeconómicos de un sitio se compensan con la bonanza en otro. Vamos a adquirir capacidades nuevas que van a servirnos para fortalecernos como empresa. Esas son cosas que hay que pensar, ¿no? ¿Qué tipo de distancias existen entre dos organizaciones de distintos países que piensan en hacer negocios? Distancias culturales, administrativas, económicas. Bueno, se suele decir que los países, independientemente de que un país sea atractivo objetivamente, después tiene que ser, entre pares de países existen distancias mayores o menores a nivel, bueno, solo geográfico, y lo cual condiciona mucho el comercio. Bueno, no es lo mismo hacer comercio con el vecino que con un país que está a 5.000 kilómetros, porque el coste de poner mi producto allí tal vez puede hacer que deje de ser competitivo, según la industria obviamente, sino que también hay distancias, como mencionabas, culturales, a veces las maneras de hacer, las idiosincrasias, los países con idiosincrasias parecidas, con lenguas comunes o parecidas, con, digamos, religiones y culturas semejantes. Normalmente la estadística nos dice que hacen más negocios que aquellos que tienen más distancia en esto. Y lo que mencionabas del tema administrativo, es cierto que hay situaciones cuando también a nivel legislativo, a nivel, digamos, de funcionamiento de mercado de capitales, funcionamiento de mercado de trabajo, hay similitudes entre países a nivel de formas de contratación. Estos factores también ayudan, o en caso en que nos falten esas similitudes, dificultan el comercio, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto que no todo es igualmente atractivo o poco menos atractivo para cualquiera, sino que depende de estas relaciones entre pares de países, ¿no? Por mencionar uno de los elementos, ¿qué tanto puede aumentar el comercio entre dos países que hablan la misma lengua? Bueno, eso hay estadísticas, hay estudios que toman el comercio internacional, digamos, que desarrollan los países y su peso relativo en el mundo, y tratan de ver cómo distintos factores que tienen que ver con este tema de las distancias favorecen. Y a nivel de lengua se estima que más o menos dos países con la misma lengua comercian un 40% más de lo que comerciarían si no hablaran la misma lengua, lo cual es bastante significativo. ¿El comercio entre países latinoamericanos tiene espacio para crecer todavía? Yo creo que sí porque, bueno, en la región estamos viendo
Si miramos 20 años atrás, teníamos mucho menos, ¿no? O sea, y hoy vía los acuerdos comerciales, vía el desarrollo de empresas privadas que aprenden con los años a ser multinacionales y operar en más países latinoamericanos con éxito, esto hace que yo creo que se vaya dinamizando, y yo creo que Latinoamérica, y mi opinión personal es que independientemente de una coyuntura menos favorable ahora, los precios de las exportaciones típicas de commodities, es una región que tiene un gran potencial de crecimiento y que parte de eso va a ser capturado por un comercio intrarregional, ¿no? Yo creo que los líderes políticos lo ven y las empresas están acompañando, así que no tengo dudas que será así y en gran medida. ¿Los bloques comerciales latinoamericanos favorecerían más el comercio al interior de la región o con otras regiones del mundo? Bueno, las dos cosas, porque por un lado los bloques, bueno, intrabloque hay más comercio, si logramos tener un mercado único latinoamericano habría más comercio, y a su vez nos permite plantarnos mejor para negociar acuerdos comerciales que ya se han negociado a nivel de algunos de los bloques con, por ejemplo, la Unión Europea, con los Estados Unidos, y evidentemente si les ofrecemos un mercado ampliado, ellos, bueno, tal vez tengan más incentivo en promover nuestro acceso, ¿no? Por ejemplo, ahora el presidente Hollande estuvo en Argentina hace 3 semanas y él es un gran promotor del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que, según los observadores más cercanos de este proceso, está ganando un momentum nuevo a partir de que Brasil está más permeable a ese acuerdo y a partir de que Europa, vía Hollande y otros líderes, está tratando de promoverlo. Y Argentina, con la nueva conducción política, también está más en esa dirección, avanzando, ¿no? Así que sí, creo que las dos dimensiones se potenciarían. ¿Cuál es la ruta natural de internacionalización para los países de Latinoamérica? ¿Primero hacia los vecinos y después hacia otras zonas geográficas, o se ve otro tipo de patrón sin una línea específica? En general lo que se ve, no solo en Latinoamérica sino en el mundo, es, volviendo a tu tema de las distancias, que la gente trata de ir a lo seguro y normalmente, en la medida de lo posible, va expandiéndose en sus áreas de confort, en las áreas, mercados geográficamente próximos, culturalmente próximos, regulatoriamente próximos, haciéndose fuerte allí y después dando saltos más ambiciosos una vez que la empresa puede acometerlos porque es más fuerte financieramente, tecnológicamente, organizativamente. Esto tampoco tiene por qué ser la regla general. Hay empresas que, bueno, consiguen tener algún éxito en contenidos, digamos, de entretenimiento, tal vez, bueno, consigues que España te compre una cosa, o consigues que, por ejemplo, este fenómeno que hay de Violeta, este producto de Disney en Latinoamérica, que se vende muy bien en Gran Bretaña, en Francia, pero bueno, no nos olvidemos que empezó en América Latina también. Con lo cual, yo creo que lo natural es ir haciendo, como hizo por ejemplo este fabricante muy interesante colombiano de mochilas Toto, que empezó en Colombia y fue expandiéndose en todos los países hispanoparlantes, digamos, del área andina, de Centroamérica, y bueno, ahora ha dado el primer salto a España y se vende en el Corte Inglés en España, ¿no? Bueno, vamos dando estos pasos. Yo diría que esto es lo más natural, si bien no tiene por qué ser siempre así. ¿La internacionalización es igual para todo tipo de industrias o cada una debe contemplar factores diferentes? No, depende, varía mucho con las industrias, ¿no? Por ejemplo, bueno, si yo me dedico a hacer commodities y a exportarlos, voy a vender a los países que necesiten comprar mis commodities y bueno, y esto está definido. No voy a venderle al vecino porque tengo petróleo si al vecino le sobra el petróleo, ¿no? Entonces, bueno, depende mucho de las industrias, ¿no? Si estoy en productos digitales y vendo, no sé, diseños arquitectónicos, transportar esto tiene un coste cero, porque es todo digitalizable. Si vendo vigas de acero es otra historia y voy a tener que, si quiero estar en muchos países, invertir mucho dinero en crear operaciones locales. No, cada industria tiene su historia, ¿no? Y bueno, y cada uno conoce su negocio. Pero... ¿Qué habilidades debe tener un directivo que comienza un proyecto de internacionalización? Bueno, primero tiene que gustarle salir del área de confort de su país. Yo creo que estar dispuesto a pasar, una persona que es enviado, digamos, de su país de origen, porque puede haber muchas trayectorias, ¿no?, a desarrollar un nuevo país, tiene que estar dispuesto a ser paciente, a dedicarle el tiempo que esto demanda, a no querer tener todo resuelto en el primer año, a ser humilde y escuchar lo que el mercado tiene para decirle. O sea, es evidente que yo puedo ir con buenos productos y puedo ir con buenas prácticas empresariales, pero muchas veces esto no es suficiente para tener éxito en un país y tenemos que ser mucho más sensibles también a los gustos del consumidor local, a las maneras de trabajar, a las maneras de contratar, etc. Esto no quiere decir que si un país hace las cosas mal y yo tengo buenas prácticas tengo que adaptarme al mal, ¿no? O sea,
de alguna manera tengo que tratar de trabajar bien y siendo permeable a aquello que es necesario, ¿no? Pero bueno, si a la gente le gusta no venir a trabajar el lunes, no puedo adaptarme a eso, ¿no? Tenemos que hacérselo entender, ¿no? Pero después, bueno, en lo que hace a lo comercial y a lo regulatorio y a la producción, bueno, seguramente habrá que hacer el esfuerzo de entender cómo es el país de destino y adaptarse. Entonces esa flexibilidad, esa paciencia para entender el mercado, yo creo que son buenas virtudes, ¿no? En este tipo de líderes. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted.